Momento de darle la bienvenida a Juan Carlos Ramírez. Él es candidato al Parlamento Andino con el partido Avanza País, con el número 1. Buenos días. Buenos días, Joana. ¿Qué tal? Una de las primeras consultas que queríamos hacerle es qué propone el partido, en este caso, para la reactivación económica del país, que es muy importante. Tenemos todavía un largo proceso hasta lograr la inmunización global de la ciudadanía, y en ese sentido también se necesita saber qué se puede hacer en cuanto a la economía. Bueno, propone varias cosas. En primer lugar, reactivar la construcción, ¿no es cierto? Tenemos un montón de terrenos en el Perú. Para ponerte un ejemplo cercano, en Lima, La Chira y La Herradura podría ser un nuevo distrito para Lima si hacemos una autopista que una la Costanera con Villa. Hay terrenos en el sur, en la Pampa de La Joya y en la Pampa de Clemesí, para poner centrales solares. Ya hay una de 145 megas. Propone sacar adelante todas las siguientes etapas de Chinecas, de Majeciguas, ¿no es cierto? En fin, propone sacar adelante las minas que tenemos paradas y que podrían salir minas grandes como La Granja, como Cañariaco, como Michiquillay. En fin, propone reactivar todo esto. ¿Y cómo se reactiva? Borrando la burocracia que impide que se puedan hacer las cosas en el Perú, desde sacar un permiso en San Juan del Lurigancho hasta una central solar. Recuérdenos, por favor, cuáles son los fines del Parlamento Andino, porque en ese sentido lo hemos escuchado decir a ustedes que el Parlamento Andino no ha tenido las personas adecuadas para una buena gestión. Sí, efectivamente, los fines del Parlamento Andino son básicamente la integración de los 5 países andinos, Colombia, Ecuador, Chile, Bolivia y Perú, armonizar su legislación. Y la verdad que si trajéramos, por ejemplo, para poner un ejemplo, la legislación forestal de Chile, que exporta 6.000 millones de dólares por año en productos maderables, en pino. El pino del Perú es de Chile, y eso lo hace con 2.5 millones de hectáreas. Nosotros tenemos en la Amazonía 37 millones de hectáreas que son aptas para este cultivo, y sin embargo exportamos menos de 200 millones de dólares al año, 30 veces menos que Chile. De manera que eso se puede hacer con el Parlamento Andino, traer legislación de otros países andinos, que es muy buena para el Perú, y eso se llama armonización legislativa. Es una de las cosas que hace el Parlamento Andino, además de control político en sus países y, por supuesto, hacer todo lo que sea posible por la integración latinoamericana, no, en este caso andina, porque no todos los países latinos están en el Parlamento Andino. Es verdad. La homologación de los títulos de estudiantes, que me parece interesante porque además le daría la oportunidad a las personas jóvenes de poder ejercer justamente en los países que integran el Parlamento Andino. ¿Qué es lo que faltaría o qué se necesitaría para tener de una vez eso? Eso es muy sencillo, Joana, porque en realidad se trata que los colegios profesionales de los 5 países andinos acepten los títulos de los otros colegios, de los otros países. Si tú eres egresada de Bausat y Mesa, ¿no es cierto?, podrías ejercer el periodismo en Ecuador, podrías ejercer el periodismo en Colombia, en Chile. ¿Por qué? Porque los colegios de periodistas, los colegios de ingenieros, de médicos, de abogados de los países reconocerían los títulos de los países miembros. Esa es una de mis propuestas para que los jóvenes peruanos puedan trabajar en cualquiera de los países andinos. Y también estaba escuchándolo a usted en una entrevista decir que la corrupción tiene mecanismos sofisticados y que hay que saber cómo enfrentarlos. Sin embargo, me gustaría entender a qué se refería exactamente y cómo se deberían enfrentar. Bueno, que los malos son siempre más ingeniosos no lo digo yo, lo dice la Marina Americana cuando nos dio acá unos cursos muy interesantes de inteligencia artificial. Los black hats, los hackers, siempre van más adelante de los white hats, o sea, de los buenos, ¿no? La maldad, por alguna extraña razón, siempre es más sofisticada e ingeniosa, y además hacen cofradías entre ellos. ¿Cómo luchar contra la corrupción? Primero tecnología, insertando tecnología, reduciendo el acceso del ser humano y de su discrecionalidad en los procesos de compra del Estado, por ejemplo, dándole más recursos a la Contraloría. El mismo Contralor me comentó que tiene 15% solamente de alcance, solo 15% sobre regiones, municipalidades, ministerios, empresas, etcétera, etcétera. 15%, 85% no se puede auditar, no se puede controlar, porque no hay la capacidad en recursos económicos, recursos humanos y de tecnología. Ahí lo que hay que hacer es potenciar la Contraloría al nivel que realmente funcione al 100% del aparato del Estado. ¿Avanza País tiene algún programa o propuesta, en todo caso, de vacunación nacional? Bueno, no le corresponde porque eso es un tema del Ejecutivo, pero, por ejemplo, el Parlamento Andino hubiera podido hacer los vasos comunicantes para que junto con Colombia y con Chile, que compraron vacunas con mucha anticipación, o Guayaquil,
que sacó la ciudad, la alcaldesa, del problema de la pandemia, usando unos procedimientos muy buenos. Con el Parlamento andino hubiéramos podido subir a ese barco, ¿no es cierto?, con Colombia y con Chile y conseguir las vacunas más rápido, más económicas y en mayor cantidad. Eso es algo que se podía haber hecho, quizá todavía se pueda hacer, pero dentro de lo que es la pandemia es uno de los elementos que hubiéramos podido considerar. De acuerdo con algunas propuestas de otros partidos, por supuesto, que indican un cambio de constitución. Eso es una tontería, Joana. El Perú ya tiene 13 constituciones, ¿no es cierto? 13. Y una, si cuentas, la de la Confederación Peruano-Boliviana de Santa Cruz. Estados Unidos, que es más antiguo, porque es 1776 como república, tiene una constitución y le hacen cambios a cada artículo, a cada título. Eso es lo que hay que hacer con la Constitución peruana. De hecho, hemos visto una prueba hace muy poquito. El Congreso actual en segunda votación ha quitado la inmunidad parlamentaria, ¿no es cierto?, que es un artículo constitucional. En el último artículo de la Constitución, que es el 206, están los mecanismos para el cambio de las partes de la Constitución que consideremos que hay que modernizar. O sea, quemar la Constitución de nuevo, porque el Perú tiene esta vocación tanática, no todo lo ve destruir para construir, pero eso es una tontería. Hay que ver qué cosas hay que cambiar y cambiar esas, porque el mismo artículo 206 te permite y te indica vía qué mecanismos puedes cambiar lo que quieras cambiar, ¿no? Y como digo, hace poquito nomás hemos visto un cambio notable en cuanto a la inmunidad de los congresistas, hace muy poco, de manera que se puede cambiar cualquier parte de la Constitución sin incendiarla toda y tener que pasarnos 2, 3 años y gastarnos un montón de dinero en una nueva constituyente. No me parece. Antes de finalizar, para que nos quede claro, mencionó la creación de distritos, si mal no recuerdo al inicio de la entrevista, en Huaura y La Chira. ¿Está en capacidad, en la Herradura también me parece, está en la capacidad del Parlamento andino de hacer esto? No, en absoluto, pero la pregunta que me hiciste fue general, con respecto a las propuestas económicas del Partido Avanza País, que son los pero no hablamos trenes, de creación, ¿no?, de distritos. Entonces, no, eso es un ejemplo de cómo puedes utilizar los terrenos en el Perú para generar rápidamente empleo. Lo que está más ligado al crecimiento del PBI, del Producto Bruto Interno, en todos los países es la construcción de minas, de nuevos centros comerciales y de nuevos distritos. Cuando te mencioné La Chira y la Herradura, fue para dar un ejemplo puntual cerca de acá, ¿no es cierto?, que te permite dar mucho empleo creando un nuevo distrito en una zona que además te permitiría unir Lima por su costanera con Villa y no salir a la Panamericana Sur. Pero eso fue un ejemplo puntual, por eso también te mencioné lo de las centrales solares en el sur, las irrigaciones, etcétera, ¿no? El Perú es pletórico de oportunidades para inversión, con lo cual salimos de la crisis económica, que es una cosa terrible. Juan Carlos Ramírez, gracias por su tiempo en la Central de Informaciones. Les recordamos número 1 al Parlamento andino con el partido político Avanza País.